Hello, hello, ¿cómo están? Ya estamos listos para nuestra entrevista del día de hoy con nuestra maestra, tanatóloga, especialista, psicóloga Jessica Handal. Estoy bien emocionada porque de verdad que me encanta la manera en la que ella transmite ideas. Ella fue quien me recomendó leer este libro, que lo estamos leyendo en el book club, se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Ya llevamos 3 semanas leyéndolo, estamos aprendiendo muchísimo sobre nosotros mismos y para abonarle y seguir construyendo sobre este tema, invité a Jessie Handal que amablemente, ahí estás por aquí, qué emoción, que amablemente me dijo, sí, familia viva desde donde se deje. Entonces hoy tenía que estar en este punto para poder ir por mis hijas, porque al rato tenemos competencia de gimnasia y corre que te alcanzo. Amiguita, ya estás ahí. Oh, súper emocionada. ¡Qué emoción! Oye, ¿tú me escuchas con mucho ruido? No, Ah, yo te escucho bien. bueno. De repente, cuando tú hablas, le voy a poner a mute porque como que estoy en un lugar donde hay más gente y siento que se escucha ruido. Pero Yo no escucho ruido, yo te escucho perfecto. ¿Tú a mí? sí, yo te escucho muy bien. Perfecto. Oye, gracias de verdad por tu tiempo, tu valiosísimo tiempo y talento. Me emociona mucho siempre escucharte con tanta sabiduría, sobre todo como que todo lo explicas con mucha ternura y eso te lo admiro mucho. Pues yo creo que cuando realmente lo que aprendemos lo vivimos, esa ternura sale, porque todos necesitamos ese abrazo, esa compasión, ese respiro y esa sanación, ¿no? Entonces, qué Ay, feliz sí. más con este tema, Oye, Marisol. lo voy a contar a manera de chiste cómo sucedió que empecé a leer este libro y fue gracias a ti. Y es que Jessie es nuestra amiga y en una ocasión, y también nuestra maestra y mentora, y en una ocasión fuimos a cenar, le invitamos a cenarme tú y yo, y padrísimo, ¿no? Que se repita pronto. Y ya en el estacionamiento no se nos acababa la plática, ¿no? Y de repente Jessie me dice, ay Marisol, ya sé. Y yo, ¿qué? Tú tienes la herida de la injusticia. Y yo, ¿de qué me estás hablando? Nos estamos psicoanalizando en el estacionamiento. Pero me encantó porque me encanta a mí este rollo del autoconocimiento. Y dije, cuéntame más. Me dijiste, chécate este libro, chécate esta autora. Tengo todo un curso completo, un taller que tú das sobre esto, que de hecho también lo das en el ICE. Y entonces yo me emocioné. Y en el aeropuerto de México hace 2 semanas, ahí se me aparece el libro. Tipo, o sea, llegué a la Gandhi y ahí estaba yo, ya, tenía que leerlo. Lo estamos haciendo book club, pero sí queríamos escucharte a ti porque sabemos que en este ratito que vamos a estar, que a lo mejor van a ser 40 minutos, 50 minutos, nos puedas ayudar como a hacer un resumen. A mí se me hace que hay gente que a lo mejor no va a llegar a escuchar, o no va a tener acceso a tu taller, o no va a llegar a escuchar nuestro book club, pero poder juntarnos tú y yo aquí y que alguien nos escuche, creo que va a ser de mucha ayuda. Así que tú dime por dónde quieres empezar, cómo platicamos esto de las heridas, tú que eres mejor maestra que yo. Mira, yo creo que ahorita el tema de las heridas emocionales está muy abierto. Lo estamos escuchando por diferentes lados, con diferentes nombres, con todo esto de las redes sociales que ha aumentado bastante. Creo que al final, aunque no leas el libro o veas el tema completo, el tema de las heridas emocionales lo vivimos todos. Sabemos que es, bueno, el rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia, la traición. Y realmente son palabras, Marisol, y en nuestro vocabulario. Toda la vida hemos escuchado esto, ¿no? Y lo bonito del libro es cómo empieza Lisa a abrirte el tema de estos sentimientos y estas experiencias de vida y cómo impactan en nuestros patrones, cómo impactan la manera que amamos. Entonces, bueno, en este espacio a mí me encantaría compartirles de inicio que cuando escuchamos heridas, nuestro cerebro luego hace un rechazo. Y luego dice, no, bueno, pero es que heridas quiere decir dolor, quiere decir que tuve una infancia disfuncional. Entonces, nuestro cuerpo en automático no quiere hablar del tema o no quiere realmente abrirse a reconocer las características. Porque al Oye, reconocer... rápido, ahorita que lo dices, este libro llegó a mis manos hace unos, yo creo que 10 años. Lo tuve ahí al lado de mi cama, lo intenté leer, pero cuando vi que empezaban a decir que cada día se puede reconocer por el tipo de cuerpo, yo tuve un rechazo con el tema.
porque quizá en ese momento no me sentía tan cómoda en mi cuerpo y entonces yo dije, ay no, si me van a hablar de cuerpo y además que tengo broncas, ahí nos vemos. Y no lo leí y ahora lo estoy leyendo desde otro punto de vista, desde otro proceso mío y me ha hecho mucho clic. Pero bueno, síguele, síguele. No, y justo eso es lo que yo hago con el tema de las heridas. Yo lo conocí hace 9 años y a mí realmente me cambió la vida. O sea, yo estaba en un duelo, me dicen, ¿ya leíste el libro de las heridas? No, lo leí en una semana y dije, ya entendí lo que me está pasando. Entonces lo empecé a aplicar mucho con mis pacientes y empecé a estudiar mucho el tema fuera de Lisa. Y como dices tú, es un tema que si lo vemos con amor y decimos, ok, yo te voy a decir cómo lo expreso. Es la manera en la que aprendimos a amar. O sea, desde niños estamos buscando esa aprobación, estamos buscando la manera en que papá y mamá me quieren y cómo embono en la familia. Y eso lo llevo al colegio y eso lo llevo después en la adolescencia y en la adultez. Entonces yo les digo, bueno, vamos a ver cómo aprendiste a amar, cómo aprendiste a recibir ese amor, porque las heridas salen cuando yo siento que ese amor está en riesgo, cuando yo siento que no voy a recibir ese amor que tanto necesito o esa atención que tanto requiero, entonces saca mi defensa. Y esas son las heridas. La manera en que defendemos ese amor, esa dignidad. Entonces, cuando lo ves de esa manera, dices, wow, no necesariamente es algo que me describe para toda la vida. Es algo que me enseña a reconocer cómo aprendí y a elegir en la adultez cómo la quiero vivir. Por ejemplo, si vemos el rechazo, Marisol, sabemos que como seres humanos, lo que necesitamos biológicamente, porque es científico, es el amor y la pertenencia y la conexión con los demás. O sea, si nos vamos a esa base de necesidad biológica, emocional, con la que todos nacemos, entonces estamos hablando que pues, necesitamos el amor, necesitamos la pertenencia y necesitamos la conexión con otros. Entonces, si yo en mi infancia, por ejemplo, no recibo el reconocimiento de mis capacidades, todo el tiempo me están diciendo, mira, hay una mejor manera de hacerlo, mejor hazlo así, o me están comparando, que eso es algo que activa mucho el rechazo, me están comparando constantemente que con el hermanito, que con el primo, o los papás que yo a tu edad hacía esto, yo a tu edad, que es muy padre cuando lo utilizamos como una experiencia, un testimonio constructivo. Aún así hay papás que todo el tiempo es la comparación por esa neurona espejo. Entonces, el niño empieza a sentir un rechazo a su forma de ser. Empieza a sentir un rechazo a sus capacidades. Aunque la palabra rechazo sea muy fuerte, yo estoy descubriendo que lo que yo le traigo al mundo no es suficiente. Entonces, empiezo a generar todas estas características donde pues mejor observo qué hacen los demás y copio a los demás. Y mejor no quiero ser visto, porque cuando soy visto me corrigen. Cuando soy visto hago algo mal. Entonces mejor empiezo a retraerme para no sentir ese sentimiento que es el rechazo, que en la infancia no lo tenemos como esa palabra. Aún así el cerebro empieza a sentir que no es suficiente. Y como el amor es necesario y la pertenencia también, todos en algún momento vamos a cuidar no sentir el rechazo. Entonces, Y fíjate que a mí o sea, yo me ponía a leer y yo decía, ay, luego, ¿cómo lo voy a hacer para acordarme? Y me encanta que al final de cada capítulo, ahorita que estás hablando del rechazo, te viene así como el cheat sheet, o sea, aquí el acordeoncito, donde te explica a veces así como en tips rapiditos. Entonces, para mí era fácil regresar ahí de que, a ver, ¿este quién? ¿De dónde estuvo qué? Por ejemplo, este del rechazo que dice, sucede el primer año de vida y dices, ay Dios, pues no me acuerdo qué pasó en el primer año de vida, pero sí sentías. Y me pasó con una persona que estoy viendo en consultoría, no me lo esperaba, y te lo iba a contar por WhatsApp, pero te lo cuento una vez, que ella vio un video donde estábamos explicando lo del abandono, y en la sesión que la veo en línea, me dice, escuché el video del abandono, tengo todas las características. Y yo, ¡ah! Y entonces ella solita se puso a rascarle. Me dijo, no me abandonaron, todo estuvo bien en mi vida. Me puso a platicar con mi mamá y mi mamá me explicó que por cierta situación a lo mejor yo llegué a sentir eso. Ah, entonces
ella y yo platicábamos que no es como sientas ahorita de lo que pasó en ese momento, sino cómo se sintió ese niñito de 1 año, ¿no? Pues eso es importante aclarar. Mira, Y Marisol, que es con diferentes papás, ¿no? Este es con el progenitor del mismo sexo. O sea, para ella era el, con su mamá. O sea, sí es importante eso con qué papá o que la mamá. sí es importante, fíjate, y volviendo un poquito al rechazo, y algo que creo que a todas tus alumnas les va a servir muchísimo entender, que cuando hablamos de las heridas de la infancia, generalmente, si es una herida que, o la manera que aprendiste a amar, que se programó, porque tú no te vas a acordar, pero los sellos de memoria emocional que tenemos desde que estamos en la pancita de mamá. O sea, y por eso el rechazo no es nada más el primer año de vida. El rechazo es la única herida que puede venir desde el embarazo. Y no me gusta mucho mencionarlo porque luego las mamás se asustan, ¿no? De, híjoles, es que yo quería que fuera niño y fue niña. Es que yo no estaba planeando tener un bebé. Es que entonces empiezan a sentirte esa culpa, ¿no? Entonces yo siempre les digo, a ver, todo lo que viviste en la infancia se puede cambiar. O sea, aquí no hay nada que sea un destino, aquí no hay nada que sea una ley. Las heridas no es una, se pueden revolver, puedes tener una y la otra, y ahorita te lo voy a compartir cómo se unen las heridas, que yo le llamo la bipolaridad. Entonces, cuando nosotros hablamos de reconocer las características, Marisol, es porque el patrón continuó. Entonces, no te tienes que enfocar en qué pasó el primer año de vida, el segundo, los primeros 5 años. A mí no me gusta mucho enfocarme en eso cuando hablamos de las heridas, porque el patrón se va a seguir. Si esa herida se quedó, si ese aprendizaje se quedó, te vas a dar cuenta que con las amigas te rechazaban, tuviste problemas con las amigas si tú eres mujer, que si tienes la constancia donde postergas cosas y las relaciones interpersonales masculinas, siendo mujer, constantemente hay un abandono o te dejan o no te pelan o no cumplen los roles. Pues entonces ahí está el patrón de abandono, ¿no? Que ahorita me gustaría llegar a la parte del abandono, en como lo dices tú, hay que ver más allá del bullet point, porque creemos que el rechazo es no te quiero, el abandono es te dejo, la humillación es te humillo, y no va por ahí. La traición es que me sean infiel. Es mucho más profundo porque el niño lo percibe diferente. Hay que entender que como niños estamos buscando el amor y la pertenencia en la existencia humana, y nos la dan nuestros padres, que son papás, que son hijos, que tienen sus heridas, que tienen sus creencias, y que así sucesivamente nos vamos con los abuelos y demás. Entonces no es lo que viviste, no es lo que tus papás te hicieron, es como tú percibiste la experiencia en tu infancia. Y la percibes diferente siendo el grande, siendo el del medio, siendo el chiquito, si son dos, si son seis. O sea, la dinámica familiar te va a llevar a percibir este amor de diferentes maneras que tus hermanos. Entonces, yo por eso les digo, no te enfoques en qué herida tengo de la infancia, enfócate en el patrón que observas, y que cuando vivas esta herida, vivas esta experiencia, que todos vivimos mínimo 4, que la puedas reconocer y en ese momento decir, ah, aquí estoy sintiendo traición porque la otra persona no está cumpliendo su rol. Y la traición es cuando alguien no cumple el rol que yo considero que es correcto. Entonces, aquí estoy sintiendo una traición. Entonces ya logro distinguir y decir, ok, ¿qué necesito hacer para la herida de la traición? O quiero defender al mundo, porque esta persona, mira, hizo esto y es injusto, y me empieza a dar un coraje y ni siquiera es mío. Y dices tú, ah, es porque yo aprendí bajo el blanco y el... Yo aprendí a que el amor se recibe cuando hago el bien y rechazo el mal. Entonces, te vas dando cuenta de esto. Ahora, el rechazo, así brevemente, también es la sobreprotección. Entonces muchas veces me dicen, pero es que yo tuve una mamá divina, es que mi infancia estuvo al revés, era la chiquita y no me dejaban hacer nada. Y yo, es que la sobreprotección es una manera que también el niño percibe, pues entonces no soy suficiente porque no me dejan hacer nada, y aprendo a necesitar a los demás para que las cosas me salgan. Entonces, ¿cómo voy a crecer? ¿Me ayudas? Ay, no quiero ir sola. Y me acompañas hasta el baño, ¿verdad? Las mujeres que vamos, pero llega una edad en la que ya quieres ir al baño sola, ¿no? Y ahí está. Y el hombre,
esta parte de necesitar ese refuerzo, ese empoderamiento donde reconóceme. Y si no me reconoces, porque la serotonina la necesito. Entonces, empezamos a darnos cuenta que no es un rechazo tal cual, a veces, porque a veces sí es un rechazo de no eres suficiente, pero es este sentimiento donde mis capacidades no son suficientes. Ahora, el abandono, Marisol, que eso es lo que quiero compartirte en este live. Esta parte más fácil de distinguir estos sentimientos, ¿no? Cuando hablamos del abandono, yo siempre les digo, el apego y los duelos son súper importantes para el abandono. Aún y que el abandono se promueve por el género opuesto, lo puedes percibir y reforzar con los duelos que vives en la infancia. Entonces, hablamos de, por ejemplo, para los hombres, daría el abandono. Pues si tuve otros hermanitos y mamá se enfocó en los otros hermanitos o en un hermanito con discapacidad, entonces yo empiezo a sentir que mamá ya no me está dando lo que me daba. Entonces para mí es un desprendimiento. Nos estamos dando cuenta que el abandono no es te dejo, no, te quiero. Porque al final nunca va a ser así. Si un papá se aleja es porque no tiene las capacidades de estar contigo. Entonces no es personal, es lo que los papás viven, cómo viven la crianza, cómo viven la sobrevivencia de la familia y cómo el niño lo percibe. Entonces, si yo tengo como hombre esta mamá que le puso atención a los demás, yo voy a sentir el desprendimiento, el desapego. Entonces, para mí va a ser un abandono. Entonces, yo voy a decir, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer las cosas por mí solo. Yo tengo que hacer las cosas, pues yo solito para no molestar a mamá para que me quiera. Entonces empiezo a desconectar, y esto es bien interesante, Marisol, que cuando nosotros vivimos un desapego, las neuronas tienen neurotransmisores que conectan y tienen dendritas que conectan las neuronas que nos hacen sentir ese apego, que nos hacen sentir ese amor, ese reconocimiento, esa seguridad. Si yo la empiezo a sentir el desprendimiento del apego, esas dendritas se empiezan a morir. Entonces, al momento que las dendritas que unen mi conexión de amor y seguridad con los demás, con mis bases seguras, se mueren, entonces el cuerpo empieza a sobrevivir por sí solo. ¿Te ayudas a la tarea? No, yo puedo solo, gracias. Oye, ¿te ayudas? No, yo puedo solo. Y empiezan a sentir que ellos tienen que hacer solo. Y empiezan a vivir este desapego. Entonces, en las mujeres, ¿cómo se vive el desapego? Y estoy hablando de géneros, Marisol, porque a esa edad, pues con el sexo que naciste es con el sexo que aprendes. Ya si después hay un cambio, eso ya es una decisión de orientación que no voy a hablar de eso, pero sí lo quiero mencionar, porque hay personas que me dicen, ay, pero a ver, ¿cómo funciona ahorita con la nueva apertura esta diferencia? Yo digo, bueno, no, los primeros años de vida, con el sexo que naciste, el padre del mismo género o de diferente es el que te va a dar ese amor. Yo siendo mujer, crezco con un papá que trabaja mucho, que me ama y me adora, pero no se involucra en la crianza, pero trabaja mucho y no está presente en las decisiones. Aunque yo quiera mucho a papá y papá me quiera mucho, mi cuerpo aprendió que papá no está ahí para darme seguridad. Entonces la niña lo percibe como un abandono. Entonces vemos la profundidad de cómo el niño percibe todo esto. Si a mí, por ejemplo, nos cambiamos de ciudad constantemente en mi infancia y nos fuimos y papá estaba trabajando, entonces llegábamos a otra ciudad o me cambiaban de colegio, ¿qué estoy reforzando ahí? Desapego. Estoy reforzando el no vincularme porque si me vinculo sufro. Entonces, ¿qué va a pasar en mi crecimiento, Marisol? Mi sistema nervioso, que todos tenemos un sistema nervioso que emite una frecuencia a 20 metros, ¿qué va a sentir mi corazón cuando yo empiezo a sentir ese afecto, ese amor que yo no aprendí a recibir? Mi sistema de alerta va a decir, aléjate. Aunque mi mente diga, te amo, ven, abrázame. Mi sistema conoce, mi corazón conoce el mejor aléjate, porque si te acercas, luego me desprendo de ti y sufro. Y por eso cuando la herida del abandono se activa, entramos en una histeria. No sé si le ha pasado a la gente que nos está escuchando, que diga, híjoles, no, es que cuando me desprendo de algo, no, para mí es
y ya estamos acumulando, ¿no? Y guardamos todo. Y queremos no soltar nada. Y dices tú, es que sí ya pasó, la etapa de mis hijos ya pasaron, o esta etapa ya pasó, o este objeto, la ropa, los recuerdos. Entonces, hablamos de personas que les cuesta ese desprendimiento porque en la infancia aprendieron que el desapego es sufrir, es estar solo. Entonces temen la soledad. Es muy impactante esto del abandono. ¿Habías dicho algo del abandono? No te quiero quitar la palabra, Marisol. No, hombre, de hecho están escribiendo y nos está diciendo Esmeralda, yo justo cuando papá murió fue muy duro porque ahora veo que reviví porque trabajaba mucho mi papá. Ah, Ahí o sea, como que conectó, ¿no? la muerte es un abandono también. Aunque la mente diga, ay, bueno, nadie, a ver, murió esta persona y la muerte es la muerte, ¿verdad? Al final, aunque queramos o no queramos, la muerte es. Y la mente puede entenderlo, pero el corazón percibe abandono. Ahora, en este caso en particular que nos compartes, Esmeralda, es muchas veces el hecho de estar queriendo ese reconocimiento de papá, porque lo seguimos teniendo, aunque de chiquitos percibamos el abandono, vamos creciendo y ese sentimiento de insuficiencia, de afectividad y de atención por el trabajo, lo podemos distorsionar y podemos activar el enojo, el rencor, porque no te tengo. Y porque una vez más te busco, aún y que esté adulto, te busco y no soy tu prioridad. Y ese patrón, evidentemente, para ti que nos compartes, siguió, porque trabajaba mucho y tenías ese sentimiento de que cómo le hago para recibir este amor que no estoy recibiendo. Y es inconsciente, ¿eh? No siempre lo tenemos consciente. Entonces, cuando alguien fallece, yo siempre he dicho, como tanatóloga, la muerte también es liberación. Es dolor, pero nos libera de esa necesidad o de ese acuerdo que teníamos con esa persona. Entonces, en el caso de querer cumplir una expectativa de papá o mamá cuando fallecen, te liberas porque ya no necesitas estar luchando por esa expectativa. Y no siempre es consciente. Muchas veces es inconsciente. Me toca personas que dicen, me duele, extraño demasiado a ese ser querido, aún así ves cómo ya hacen esto, ya hacen el otro, hacen cosas que antes nunca hacían, sienten un sentimiento de que ahora puedo hacerlo y no tengo a nadie que me juzgue, no tengo a nadie que... Y no habla del amor, hay que entender que el amor está, simplemente la dinámica libera. Pero es Híjoles, por un sentimiento de abandono constante con el que vivimos. Si nosotros no lo trabajamos, si nosotros no sanamos a nuestros padres, vamos a seguir con ese patrón a lo largo de la vida, hasta su último suspiro. Y por eso es importante reconocer las heridas, liberar a nuestros padres y decir, ahora yo ya estoy como adulto decidiendo cómo voy a amar y cómo voy a recibir el amor. haciéndome cargo, ahorita que decías esto me recordó que hace unos años fui a dar un taller a Pachuca con un grupo de mujeres y el taller era sobre juego libre, estábamos como sensibilizándolas de lo importante que es jugar, reencontrarte con tu niña interior. Y después de muchas actividades, la actividad final era hacer una carta a tu niña interior y poder decirle a tu niña cómo te sentías de haberla sacado a jugar, ¿no? Y era una carta personal y cada quien se la llevaba. Se fueron todas. Y al final quedó una carta que a alguien se le olvidó. Y estaba abierta, era un papelito. Y era una frase, Jess. Decía, de que Juanita, no sé cómo se llamaba, ella se estaba escribiendo ella misma su niña interior. Y pone, Juanita, o sea, estoy inventando el nombre. Como que me dio mucho gusto volverte a ver hoy. No te preocupes, ya todo está bien. Mamá ya no está aquí. Y yo, ¿qué? O sea, imagínate, o sea, yo como mamá dije, ay, güey, o sea, yo no quiero que mis hijas se sientan tranquilas hasta que yo me vaya de la tierra, o sea, yo no sé si eso hablará de la herida del abandono o alguna de estas. No, siendo mujer y hablando de mamá, está hablando de un rechazo. Y, y si lo trae en la libertad, es porque el rechazo, acuérdense que no nos da reconocimiento.
todas las características que podemos ver del rechazo es porque no se nos reconoce. Sentimos que no somos suficientes. Como yo le llamo el never enough syndrome, el síndrome de no ser suficiente. Si lo buscas y lo googleas no lo encuentras porque no es un síndrome. Pero yo lo veo así porque es como nada es suficiente y se nos queda implantado en nuestro ser. Entonces todo lo que vivimos en la vida fuera de nuestros padres se vuelve una insuficiencia. Nada es suficiente porque aprendí que todo lo que hacía no era suficiente. Entonces cuando yo hago algo, mi cerebro en automático dice no es suficiente. Cuando hablamos del abandono, hablamos como ese resentimiento ante la afectividad que no recibí, la atención y la seguridad que no recibí. Entonces, empiezo a vivir todos esos desapegos, ¿no? Me gustaría avanzar, no sé si quieras avanzar en las otras heridas, pero bueno, el rechazo que necesita, reconocimiento. ¿Qué vas a hacer tú en la adultez? Empieza por reconocerte. Empieza todas las noches a decir qué me gustó de mí el día de hoy. Empieza a cuestionarte cuando dices, no, yo soy muy a gusto, yo aquí lo que los demás decidan. Sigue haciéndolo. Aún así te invito a que tú estés consciente y digas, ok, voy a decir lo que los demás quieran, pero yo voy a saber qué es lo que yo quiero. Algo tan sencillo como un restaurante. Vamos a donde quieran, yo como lo que sea. Nada más piensa, en ese momento que se te antoja. Tu sentido gustativo, ¿qué quiere? Si tú vas a hablar de la opinión que quieres dar y es de los que está viendo los demás y dices, ay, yo digo que esto, y alguien más dice, no, yo pienso que esto, y la dudas, quédate callado. No cambies tu opinión, quédate callado. Son diferentes maneras de pensar. Estar de acuerdo, que estamos en desacuerdo y que son opiniones, puntos de vista. Y si no lo vas a expresar, pero tú lo pensaste, hazte consciente nada más para que te des cuenta cómo el rechazo te dice, no, no lo hagas, para que no refuerces las características de defensa del rechazo. El abandono. Aprende a vivir los duelos. La mejor manera de sanar el abandono es cuando te das cuenta la incongruencia que sentimos. Hacemos todo solo porque aprendimos a ser autosuficientes, pero le tenemos tanto miedo a esa autosuficiencia porque sentimos soledad que nos volvemos dependientes de los demás. El abandono quiere medias naranjas. Yo hago mi parte, tú haces tu parte. Yo hago lo mío, pero tú no hiciste lo tuyo. ¿Dónde está lo tuyo? Entonces, queremos esa necesidad de ser necesitados, somos los que estamos todo el tiempo cumpliendo roles que no son nuestros. Eso es el abandono. El abandono, para que no me dejes, voy a hacer todo para que me necesites. Y eso va con la crianza también. Cuando queremos darle todo a nuestros hijos, porque queremos que nos necesiten, queremos que... Y eso va... Eso está cañón, y me lo han dicho varias mamás, desde quiero que duerma conmigo hasta sus últimas consecuencias, se lo verbalizan, yo qué voy a hacer de que tú te vayas, tú no te vas a ir nunca, ¿verdad, mi amor? Tú y mami y bebé forever juntos, ¿no? Y yo sé que es como una risa porque una de mis hijas dice, pero ¿a dónde me voy a ir? O sea, como, ¿por qué me tengo que ir? Y me dice, no, 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 yo, mi amor, es que abrir sus alas y ser independientes, el mundo es tan grande y tan hermoso que es increíble vivir el mundo. Y me da risa porque ella me dice, yo no quiero vivir el mundo, a mí regrésame al huevo, yo quiero estar aquí. Y me da mucha ternura. Pero sí, o sea, a veces nosotros somos los que se los decimos, o sea, y no, ¿verdad que no te vas a ir a vivir fuera y a estudiar fuera? Y les estamos cortando las alitas y creo que el día que entendamos que nuestra chamba va a estar bien hecha cuando se vayan, pero es difícil, ¿no? Nadie está preparado para esos duelos. Fíjate, es que es una perspectiva, es una perspectiva personal el decir, todo va a estar perfecto cuando se vayan. Entonces siempre les digo, es que esté perfecto para ti o no esté perfecto para ti, para el mundo va a ser perfecto porque va a volar. Para tu hijo va a ser perfecto porque va a volar. Se va a ir. Contigo, a bordo o sin ti, porque va a ir. Ahora, ¿qué pasa, Marisol, cuando la herida del abandono? Fíjate, la promovemos y esto es bien interesante en la crianza. Es que estamos en familia viva, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esos papás que dicen, no, pero yo los mando a estudiar. No, hombre, yo siempre les digo, tú puedes, tú dale para adelante. Eso también es abandono. Porque fíjate, a veces
nos vamos a un extremo y ellos pueden solos, porque a mí no me dejaron hacer nada solo. Entonces, no, tú dale, mijito. Mi herida de abandono y de sobreprotección, la estoy metiendo a mis hijos diciéndoles tú puedes solo, pero hay que entender que la crianza tiene sus etapas de desarrollo y la seguridad, tus hijos la necesitan de ti en todas las etapas. Lo que cambia es el tipo de seguridad que les brindas. Y a veces no tenemos consciente eso. No sabemos qué tipo de seguridad van necesitando conforme van creciendo. Entonces, es bien interesante porque hay papás que te van a decir, no, pero yo no les digo que se queden, yo les digo que se vayan. Sí, pero ¿a qué edad les dices eso? Cuando necesitan tu seguridad, cuando necesitan tu apoyo, cuando necesitan que les digas, aquí estoy, no es momento de decirte algo solo. ¿Sí me explico? Entonces, es bien interesante cómo cada quien percibe esta necesidad de que vuelen. Y me toca papás también. Pues es que para los que no conocen, soy psicoterapeuta también y tanatóloga, entonces veo pacientes. Y cuando me toca papás que me dicen, no, yo los dejo libres, pero al mismo tiempo les solucionan todo. Y yo te dejo libres, dale. No te estoy ayudando en lo que tú crees que necesitas, pero te ayudo en lo que yo no puedo soltar. Entonces hay una incongruencia. Entonces, el abandono se siente. Acuérdense, por eso yo siempre les digo, para reconocer esta experiencia de amor, tienes que abrirte a cómo el niño lo percibe, con las necesidades que tiene de niño. Entonces, si yo te estoy diciendo que no, yo no te estoy dando la afectividad y la seguridad que necesitas, entonces el niño lo va a percibir como me están dejando, como que no tengo ese apoyo. Pero si me das apoyo además, me haces rechazo, porque me sobreproteges. Entonces, ¿dónde está la clave entre el rechazo y el abandono en la crianza? Estudia las etapas de desarrollo de tus hijos, googlealas. Ya nadie se puede quedar con la crianza de antes que decía, es que yo crecí así, mi mamá nunca estudió, no va a pasar nada. No, mi reina, no, mi rey. Googlea, estudia, lee un libro. Si tienes hijos, es como cuando dices, quiero estudiar, quiero ejercer. ¿Vas a ejercer sin estudiar del tema? No, vas a estudiar el tema para ser bueno en la profesión que haces. Y yo siempre les digo, no porque todo el mundo tenga hijos y tener familia es parte del ciclo de vida del 90% de los seres, 80% de los seres humanos, quiere decir que te va a salir sin conocimiento. Claro, vas a sobrevivir, pero pues ahorita en la actualidad, que ya hay muchas redes, mucha información ahí afuera, tus hijos te van a sobrellevar. O sea, si tú no estás al tanto de las necesidades neurológicas de tu hijo, de las necesidades sociales, si tú no investigas, si tú no estás, vas a activar una de estas heridas y tus hijos te van a sobrepasar. Porque ellos ya... Gracias por decirlo, porque a ti te toca estar del lado en que escuchas a los papás que they don't have a clue. Me encantan los musicales y hay un musical que habla de dos adolescentes, bueno, de un adolescente, se llama Dear Evan Hansen, y amo una canción, a ver cuándo se las pongo, porque son dos mamás de adolescentes la canción se llama Does Anybody Have a Map? O sea, ¿alguien tiene un mapa para que me explique cómo funciona esto? Porque dice, pues I'm going blind as it goes, o sea, porque estoy como volando a ciegas a como me llegan los trancazos, ¿no? Entonces, gracias por decirlo y reforzarlo, porque justo hice un podcast que les acabo de recomendar y lo mismo decíamos una doctora que es pediatra, la doctora Karina y yo, que decíamos, no sale natural, o sea, neta, no va a salir natural. Somos muy afortunados de estar en un momento en el que ya hay investigaciones científicas, ya hay scans del cerebro, ya hay. Cuando estaban aquí o sea, cuando nuestros papás tenían 10 años, apenas estaban empezando las investigaciones, a lo mejor la hija de Freud, y todavía no le creían nada, o sea, estaba apenas trabajándose y trataban de descubrir, sí, el cerebro del adulto y el del niño, y el del adolescente, y es en donde menos investigaciones hay. Entonces, sí tenemos un chorro de recursos, audiovisuales, visuales, en dibujito, el libro, te lo ponen como quieras. Yo creo que el que no nos pongamos, como tú dices, a estudiar, es como una falta de responsabilidad con la sociedad. O sea, no Actual, nos va a salir nada. Marisol, porque yo le llamo evolución. Nuestros padres a lo mejor no lo necesitaban porque estábamos en un mundo más cerrado. Ellos te tenían en la burbuja en la que estabas, en la familia, en tu comunidad, en tu colegio. Entonces era un poquito más controlado.
lo que yo le... Y así pudimos haber seguido y ok, el que no quiere estudiar no estudie. Aún así, en la actualidad, lo que pasa es que ya la evolución tecnológica ya está. Nos guste o no, queramos cuidar a nuestros hijos lo más que podamos, ya no se puede. O sea, donde quiera que vayas al parque, va a haber un niño que le va a hablar de un tema que vas a decir tú, este tema no lo quería para mi niño ahorita. No, pero ya en la calle lo va a ver en un póster. ¿Sí me explico? Entonces, ya está allá afuera, entonces no nos queda más que subirnos al barco para acompañar a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, a poder vivir esta evolución con conciencia. Yo así les digo. Ahora, no hay un mapa específico de las heridas, de la crianza, pero sí hay un mapa para que tú puedas ver el camino que quieres elegir, con los hijos que tienes, con los valores que fomentas, con la religión que practicas. O sea, que tú puedas ver lo que hay, saberlo y de ahí elegir. Es como cuando vas a una tienda. Necesitamos ropa. Y vamos a una tienda. No te vas a comprar toda la tienda, ¿verdad? Vas a elegir. Pero vas a saber lo que hay. Y cuando veas a alguien y digas, ay, si es que está de moda esto, lo veo en la tienda. Ya sé lo que hay y aún así dentro de eso yo elijo con lo que va con mi cuerpo, con lo que va conmigo. Lo mismo sucede con las teorías psicológicas del desarrollo evolutivo del ser humano. Entonces, cuando hablamos de estas heridas, volviendo al tema de las heridas, vamos a darnos cuenta que el rechazo está muy activo en la actualidad porque todo el mundo está sobreviviendo en la competitividad, en la comparación de las redes, de la crianza, que si hice bien, que hice mal, que si el marido, que si la esposa, que si la casa, que si el viaje. Ya todo está tan expuesto que hasta nos ven los calzones. Entonces estamos en un constante estrés de esta comparación del bien y el mal. Y es lo que nos trae el rechazo. Y el abandono también. Estamos evolucionando tan rápido, Marisol, que el abandono lo vamos a tener. El desapego lo necesitamos. Aprende a cerrar ciclos. Aprende a reconocer tu autonomía. El abandono es reconoce que el solo no tiene nada con la autonomía. Una cosa es ser autónomo y otra cosa es estar solo. Y no estamos solos. La soledad es una decisión. Busca Ay, qué fuerte, me encantó. Sí, es cierto. O sea, tú decides si te quieres percibir como solito, victimizarte, lo mismo que la felicidad. O sea, siempre digo, cuando hablo con parejas, les digo, la mentira, la peor mentira que nos han dicho es, y él te va a hacer feliz. No, hija. O sea, si tú no te puedes hacer feliz, nadie te va a hacer feliz. Oigan, son 5 heridas. Nos falta la traición, la humillación y la injusticia. Hay 3 personas que escribieron, pero es Neto, Cuero, mi amor, alguien más por acá escribió que, pero las preguntas van hacia, ¿y cómo sanamos? Denos chance de acabar estas 3 y vamos hacia allá. Mira, yo lo que ¿Te parece? compartir es, acuérdense que el sanar no es una vez seca, lo que le decía Marisol. El sanar es entrar en este tema para cuando vivas la experiencia reaccionar conductualmente de manera diferente y entrenar a tu cuerpo a percibir diferente, pero es un entrenamiento. Es como les decía, tenemos poquito tiempo, entonces, como les decía, el reconocimiento constante, el que puedas tú expresarte, el que puedas tú, pues eso habla del rechazo, empieza por ahí. Obviamente cuando hablamos de sanar a papá y mamá, hay ejercicios para sanar a papá y mamá, pero bueno, esto sería otro podcast, otra live. Pero sí es como reconocer cómo lo aprendí de mis papás para saber dónde estoy buscando el reconocimiento, para podérmelo dar a mí mismo, poder cubrir las necesidades de la seguridad, el reconocimiento y el amor por ti misma. ¿Ok? Que puedas cubrir esa parte de el no querer afrontar cosas nuevas. Si eres del rechazo, afronta cosas nuevas. Si eres del rechazo, vive las experiencias y encuentra siempre, cuando termines algo, encuentra los puntos favorables y no le encuentres los puntos de mejora. No los pienses. ¿Sí me explico? Es difícil, pero son ejercicios del día a día. Del abandono, trabaja los duelos. ¿Cómo vas a trabajar el abandono? Yo soy el abandono, me encanta, es de mis heridas favoritas. Esa es mi herida, esa es mi jaula, como lo menciono en el libro que estoy haciendo.
Entonces, es cerrar, es el duelo, es cierra lo inconcluso que dejaste en la infancia, en la adolescencia, relaciones interpersonales. Empieza a hacer cosas por ti mismo. Por ejemplo, el abandono es, vete a ese cafecito y no le digas a nadie. Haz algo que para que Para ti sola. empiezas a hacer cosas contigo misma y cambia la creencia y el punto de vista que lo estás haciendo solo. Cuando digas, es que no lo quiero hacer solo, quiero ese equipo. No busques equipo, busca alianza, pero alianza con acuerdos. El abandono necesita llegar con la pareja, con los hijos, con los padres y decir, a ver, no hagas con tuyos. Porque te das cuenta que la gente se va a ir, hagas lo que hagas. Si alguien cumplió la función contigo y se va a ir, amigos, pareja, hijos, padres, no lo vas a evitar generando una codependencia. Esa es la ¡Qué manera, fuerte! reconociendo la codependencia que tienes de los demás y que creas en los demás, soltando y confiando que lo que cada quien tiene como rol es suficiente y quien se quede es porque todavía tiene algo que compartir, que no es personal, aunque verbalmente te lo digan. Es que ya cumplió la función en ti. De hecho, hay una frase que me gusta mucho, porque les digo que yo, estas heridas me fui a profundidad en la parte psicológica, tanatológica y de eventos traumáticos. Y decía un maestro, es que el abandono en la adultez no existe. Cuando como adulto eres autosuficiente para todo, aunque no trabajes ahorita, tienes la capacidad de trabajar. Por lo menos tienes la capacidad de lavar el carro y que te den 50 pesos. O sea, eso lo tienes. Entonces, cuando entiendes que puedes vivir contigo mismo y cubrir tus propias necesidades, te das cuenta que no existe abandono en la adultez. Existe evolución. Y luego, como dice Miguel Ruiz, también en el libro de la Maestría del Amor, que dice, cuando tú tienes tu cocina llena, la tienes completa y llega alguien y te dice, oye, yo te lleno la cocina, pero haz lo que yo quiera. Le vas a decir, no, compadre, yo te invito a mi cocina, te invito a cenar con mi comida, bajo mis reglas, porque no necesito tu comida. Entonces, cuando el abandono piensa que es mitad y que en esta la otra mitad se va a vender su bienestar, va a vender todo su ser para completar las necesidades ajenas, para que no los dejen. Y al final hay de dos, te dejan o dos, vives relaciones destructivas. Y eso es algo que el abandono tiene que reconocer. Se queda donde no va porque no quiere soltar, porque es un abandono. ¿Qué puedes hacer? El abandono en el día a día, porque ahorita estamos en el día a día, no vamos a hablar de sanar profundamente con papá y mamá, porque son ejercicios más extensos, pero en el día a día, cuando estés comiendo y todo, y ya te llenaste, y queda comiendo, déjala. Eso es. Porque siento que la abandono, o sea, si no me la como, ay, qué El grueso. quiere dejar comida en el plato. Se quiere comer todo lo que hay porque si no sería un abandono. Acuérdate que nuestras heridas, yo no quiero sentir rechazo, entonces yo no rechazo. Yo no quiero sentir abandono, entonces yo no abandono. Yo no quiero sentir humillación, entonces yo no humillo. ¿Sí me explico? Entonces, Sí, sí, sí. pero es bien chistoso porque yo no quiero rechazar a nadie más porque rechazo, pero me rechazo a mí mismo al no darme mi lugar y mi pertenencia. Yo no quiero ser abandonado, yo no quiero abandonar, pero me abandono a mí mismo cuando me olvido de mis propias necesidades por cumplir las ajenas. Cuando me quedo en cosas destructivas por no soltar. Entonces, Qué grueso. Me tienes apunte y apunte. es que, ay, oigan, qué pena, pero estoy escribiendo un libro, Marisol, de las heridas. Ay, qué Entonces, emoción. es, Hace mucha falta tu libro, amiga. ha sido un cambio de 9 años este tema que me puedo quedar horas. Entonces, parte de verlo más tangible con tus alumnas que están viendo el libro en la teoría, pues la teoría ya la tienes, pero te lo estoy desglosando de una manera más como digerible. Práctica y traída a la vida. Por ejemplo, cuando yo leí la parte de la traición, que es la tercera herida que estaríamos revisando, y habla que su máscara es el control. Bueno, dice que el abandono, su máscara es el huidizo, que como que quiere No, desaparecer. El rechazo, el de... esto es Udizo. Tiene la máscara de dependencia. Te dejé escuchar.
Ya, estás Es ahí. que me en lo que le colgaba. Ahí estoy. El abandono, ¿cuál es su máscara? Vamos a decirlo rápido. La dependencia. El abandono es la La independencia. dependencia. Fíjate, Ajá. El chécale, rechazo es el huidizo. porque Ya, sí, los tengo ya, volteados. Marisol, El rechazo es el huidizo y el abandono es la dependencia. La traición es el control. Y yo más leía y yo decía, me está hablando de una personalidad narcisista. no. Esto es bien importante, ya me voy a ir a las otras. ¿Por qué me le di tiempo al rechazo y abandono? Porque el rechazo y el abandono en la adolescencia, cuando ya somos más autosuficientes y ya tenemos más valor, activamos la traición y activamos la injusticia. O sea, si yo crecí con rechazo, es muy posible, normalmente nadie se queda con rechazo y abandono porque nos hacen muy vulnerables. Y en la vida, siendo muy vulnerables, batallamos en salir adelante. Entonces, Hay que hacer un curso. cuando hablamos del rechazo, yo lo puedo transformar en justicia, porque por ser aceptado, por querer pertenecer, porque no recibo ese reconocimiento, entonces yo empiezo a desprenderme de mis emociones y mis necesidades y empiezo a activar el bien y el mal como blanco y negro. Y entro en este cuadro de blanco y negro que se vuelve la injusticia, porque la injusticia lo que hace es las cosas son como son. Esto es así. Y si no es así, hay una injusticia. Pero la vida es de grises, la vida no es de blanco y negro, la vida es de sentir, la vida es de decir, bueno, normalmente no pasa esto, pero ahorita pasó esto. Pero el que trae el rechazo y el pánico a no ser suficiente, se va a aferrar al bien y el mal para ser suficiente. Y ahí es cuando va a notar más la injusticia, va a vivir más la injusticia porque la gente no vive en el blanco y negro. Las personas vivimos en los grises. Y la vida misma va a tener experiencias que tú vas a percibir injustas, pero no son injustas, son la vida, it's life. Pero como yo crecí con esta necesidad de perfección, con esa necesidad de que todo sea perfecto, por eso la injusticia cae mucho en la obsesividad. Se vuelven personas que todo tiene que ser de una manera, se vuelven obsesivos en la limpieza, en la manera de ser, la rigidez, las rutinas. Pero es por esa necesidad de cuidar el no ser suficientes. Entonces, como se aferran tanto a esta justicia, ¿qué es lo que pasa? Quieren defender al mundo. Si te fijas, la injusticia, les dicen los Robin Hoods, porque quieren defender al mundo, pero no es al mundo, es al que consideran vulnerable. Fíjate, una persona con injusticia no va a defender al que se puede defender solo, porque va a decir, ¿por qué lo voy a defender si él puede? No voy a hacer algo si no se lo merece. Entonces, empezamos a ver las injusticias de la vida y empezamos a meternos en donde no nos llaman y acabamos en problemados. Agarramos la batuta donde no va y nos metemos donde no nos llaman por querer defender al vulnerable. Pero eso... Yo no voy a permitir que estés hablando de mí, así que... muy cañón. O sea, de repente soy la mamá pesadilla de la escuela. Mira, aquí está mi hermana. Yo creo que vas a decir que sí soy yo, mana. Y tú también. Mi hermana es mentora del TEC y ella se fusiona con los casos de sus chavos porque es una excelente maestra. Pero sentimos con la gente y quieres arreglarlo. O sea, de verdad. O sea, yo estoy así con un tema de que hubo un tema con un chat de una escuela y yo estoy de que no. O sea, tenemos que destruirlo porque la pornografía infantil, los niños, las familias, y que señora, relájese ya, por favor. Y That's me. es esta rigidez que a veces nos cuesta porque nos tuvimos que desconectar de las emociones para poder ser más rígidos. Entonces, la máscara del me voy a ir así porque el rechazo nos fuimos a la injusticia. Es que Jessy, espérame, mientras hablas la gente está escribiendo. Pone mi hermana, sí, que lo pone, no puedo, que pare ya, que se detenga esto, que alguien detenga este live. No, síguele, enfrentémoslo, Tenemos hermanos. un poquito tiempo, entonces me voy a ir para que se den cuenta de las cosas y luego ya hacemos otro para aterrizarlo. Pero fíjate, la injusticia, como se desconecta de las emociones y carga esa rigidez, manifiesta la frialdad. Y
no se perciben fríos porque somos personas que queremos ayudar al mundo, pero sí somos fríos porque nos vamos en el blanco y negro y nos vamos a una rigidez. Entonces, cuando se siente esa frialdad, pues obviamente tengo el problema con mi entorno, ¿no? Porque no estoy generando esa compasión, esa sensibilidad y esa empatía, ¿no? Entonces, eso es lo que quería ver del rechazo a la injusticia. Ahora, ¿qué podemos hacer en la injusticia? Lo que siempre les digo como base, los que tengan área de la injusticia, conecta con tus emociones, conecta con tus grises. Eso es lo que les voy a dejar a los del área de la injusticia. O sea, es que yo conozco las emociones, ya sé que las conoces, pero ¿cómo las vives? ¿Cómo te las permites? ¿Cómo las permites ser? No las quieras cambiar. Es que ya sentí esto, entonces, ¿qué voy a hacer para cambiarlo? Una vez más, el checklist de la injusticia. No, hay emociones que simplemente vas a sentir. Life sucks a veces. La vida está, las emociones están, no siempre tienen una explicación o un camino, a veces se van solas cuando le tomamos conciencia, déjala ser. La injusticia, deja a los demás vivir sus propios aprendizajes. No agarres la batuta siempre, deja ser al mundo y deja que el mundo tenga esas capacidades, porque al vivir la injusticia estás promoviendo el rechazo. Acuérdate que teoría de la injusticia viene por un sentimiento primario de rechazo, de no ser suficiente. No quieres no ser suficiente y no quieres hacer sentir a los demás insuficiente. Pero cuando te pones esa máscara de frialdad, no estás viendo con objetividad. Entonces, realmente estás generando rechazo, porque estás generando rechazo a las capacidades que tienen los demás de salir adelante, a la vida, a la injusticia que hablamos de la vida. Estás privando de sentirte, estás rechazando al gris. Entonces, ven cómo tenemos la herida y la activamos. Ahora, el abandono. Si yo aprendí que todo solito y el abandono, recordamos que es esos desapegos, esos duelos no trabajados, ese desprendimiento de afectividad, de seguridad que yo genero. Por eso el rechazo, la injusticia viene de tu mismo género. Abandono y traición viene del género opuesto, porque el rechazo que viene siendo mi mismo género es el que me enseña a ser. ¿Por qué son los géneros? Porque yo aprendo como ser con la neuroespejo con mi mismo género. Y por eso mi validación de quién soy, mi suficiencia, que es rechazo, y ser aprobado por el bien y el mal, injusticia, me lo va a dar mi mismo género, que me enseña a ser. El abandono y la traición del progenitor del sexo opuesto. ¿Y los otros tres del mismo sexo? Entonces, no. Rechazo e injusticia es el mismo género. Lo que es abandono, traición, es mi género opuesto. Porque abandono es seguridad y afectividad que yo recibo del género opuesto. Yo no voy a copiar a mi papá cómo sentarse. Yo voy a copiar a mi mamá cómo sentarme. Pero sí voy a ver cómo papá me ama, porque eso lo voy a buscar en mis parejas. Entonces, por eso el abandono es el género opuesto. Ahora, si el abandono siente este desprendimiento, Marisol, en la adolescencia lo empieza a percibir como traición. Empiezo a percibir que mamá o papá no cumplió el rol de protegerme, de cuidarme y de amarme, como yo lo necesitaba en ese momento. Aunque te lo hayan dado. ¡Qué grueso! Pero yo no, entonces, es una traición. Y empiezas a ver el patrón. Yo por eso les digo, no te vayas tanto a la infancia. Vete a tu patrón, que has vivido. Y la traición no es nada más infidelidad. Esa es una de muchas. La traición es el otro no cumple su rol. Si no estás cumpliendo el rol acordado, me estás traicionando. Un compromiso. Si no cumples, tengo parejas. Siempre quedamos en que va a ayudar a la casa en esto. Y siempre digamos que me va a dar el viaje que yo quería. Y no me lo da. Y la casa llego y está hecho un desorden y mi esposa quién sabe dónde está. O al revés. Mi marido le dice que va a estar y no va a estar. Son compromisos quebrantados. Entonces empiezo a sentir la traición. ¿Y qué pasa con la herida de la traición? Me está sorprendiendo. Yo estaba confiado que ibas a cumplir el compromiso. Yo estaba confiado que me amabas. Yo estaba confiado que no sé qué. Y de repente me cambias la jugada en mi cuerpo. Lo inesperado me duele.
lo que no vivo me duele. Y esto pasa cuando vivimos duelos. La vida también puede traicionarnos. No nada más papá o mamá, no nada más los amigos, no nada más pareja. La vida misma nos puede traicionar. Yo tuve un accidente y se murió mi papá o mi mamá. Ah, oye, me pasó algo inesperado. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? A mí no me traiga sorpresas. Yo necesito tener el control. Y por eso la traición genera la necesidad de control. Porque viene del abandono. Su niño ya sintió el desprendimiento y el dolor que es no tener, el dolor que es no cubrir necesidades. Y luego la traición lo empieza a activar como una manera de defensa. Yo necesito tener el control para no sufrir. Es cuando yo veo una persona controladora, te lo juro, antes las odiaba. O sea, era, ¡ay, qué ansia! Todo lo quiere a su manera, todo quiere saber, quiere tener toda la información. Cuando dicen, esta persona todo lo sabe, y te da coraje. Y luego piensas y dices, wow, ¿de dónde viene esta necesidad del control? De no sufrir, de tener las respuestas, porque si tengo todas las respuestas en mi cabeza, ¿con quién hablas? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Y lo sentimos así como, me está asfixiando, quiere controlarme, find my friends. Quieren tener la seguridad de que la vida no los va a sorprender, de que tú no los vas a sorprender y no van a sufrir. Entonces, la herida de la traición, por eso, se encarga de hacer todo. Igual que el abandono, hace su parte, quiere hacer todo para que no lo dejen. La traición quiere hacer todo para que no salgan mal las cosas. Típico en el colegio que te juntabas en grupos a hacer tareas de trabajos y que no fallaba la que decía, yo lo hago, oiga, no se preocupen, es que a mí me encanta esto, o sea, para mí es demasiado fácil hacer esto. Y me daba demasiada risa y yo decía, ahorita ya lo entiendo, eso, pues obviamente antes no lo sabíamos, ¿no? Y yo soy de esas, yo antes ya aprendí a delegar, pero como yo todavía el abandono, yo también activo la traición. Y nos cuesta delegar. Yo ya me tuve que obligar a delegar por un burnout que tuve. Dije, aquí es donde la traición se va y aquí es donde empiezo a confiar y si las cosas no salen, pues no salieron como yo quería. Aún así, el área de la traición tiene que trabajar el que la incertidumbre no necesariamente es malo, que las sorpresas también pueden darnos bendiciones, que nos abrimos a muchas cosas nuevas, a que el camino al destino no va a ser el mismo que los demás. La área de la traición tiene que entender que tiene que soltar y darle la libertad a los demás a llegar al camino hacia donde vamos. Se vale tener acuerdos. El abandono, el área de la traición necesitan acuerdos. Está bien, hazlos, pero dale libertad a los demás de elegir de ser y que no siempre van a hacer las cosas a tu manera y que no quiere decir que eso sea sufrir. Entonces, ¿qué necesita el área de la traición? Es aprender de los demás, porque el área de la traición tiene todas las respuestas porque normalmente ya las buscó. La área de la traición, cuando algo no le funciona, como ellos ya lo hicieron 20 veces, cuando todos... Entonces, los que tienen la traición, no me van a dejar mentir los que me están escuchando, es bien chistoso porque dicen, es que yo ya sabía que iba a pasar esto, es que yo le dije y pasó. Y siempre, la verdad, el 90% de las veces los de la área tienen la razón. Y dices tú, qué coraje, pero tenían la razón. Pero no es porque mejores que tú o sepan más. La área de la traición sabe mucho porque prevé mucho. Como no quiere sufrir y quiere tener el control, tiene el estado de alerta completo a todo. Entonces, ya vio que si hace va a pasar esto, pero pues tampoco es saludable porque no es sustentable necesitar de todo. Porque te va a absorber tus relaciones interpersonales y ¿qué va a pasar? Te van a traicionar, te van a dejar tus peores. Dios santo, es que mientras más hablas o nos caen pedradas o pensamos en alguien y entonces nos entra el de que, ¿y cómo le hago para salvarme a mí, salvar a mi niño, a mi niña, a mi madre, a mi padre, por mi herida de la injusticia? Oye, aquí nos dice el maestro, tu profe Manuel, paren con esas pedradas y luego entre así, de que sigan, por favor. Compartir. Oigan, ¿qué horas son? Yo tengo que salir corriendo a las 12 que tengo competencia de una de mis hijas. No tengo reloj aquí, ¿alguien sabe qué horas son? 11:59.
no me quiero ir. Lo que De verdad que están pidiendo curso, hay que hacer un curso. sí, Está profundísimo esto. tengo en mi página, tengo el curso de 4 horas de las heridas emocionales. ¿Y cómo pueden entrar? ¿Mm? ¿Perdón? ¿Cuál es tu página o a dónde pueden entrar para ponérselos aquí? jessicahandal.com. Así tal cual. Aquí lo voy a Le poner. das de ahí, Jessica con doble S y C. ajá, Handal con H. Y, Mira, lo pone aquí. y, y lo que más quisiera Yes. compartirles, porque fue 1 hora, es poquito y es mucha información. Por eso quise hacerlo muy digerible en el día a día. Pero mi consejo para cualquier persona que quiera hablar de las heridas emocionales, trabajar sus heridas emocionales, lo que más les recomiendo es que no te cases con ninguna. A veces va a ser muy evidente y te vas a dar cuenta que tienes una que dices tú, wow, esta me describe, pero también esta me describe. Y generalmente, por eso les mencionaba, rechazo, justicia, abandono, traición, y te vas a sentir bipolar. Y va a haber veces que vas a decir, exploté, grité, dije, y luego, ay, no, me van a dejar, entonces no, sí, lo que tú quieras, perdón. Y nos sentimos bipolares, pero no somos bipolares, estamos entre dos heridas. Pero lo que yo te invito es a que veas las características y las reconozcas cuando suceden, porque vas a sentir todo. Todo esto que estás viviendo, todo esto que mencionamos, todo lo vivimos. Con alguna intensidad, algunas cosas, otras cosas con menos intensidad son temporales. Aún así, si quieres calidad de vida, si quieres hoy estar bien, si quieres mejorar relaciones interpersonales, lo que más recomiendo es que reconozcas todas estas maneras de reaccionar que defienden tu amor, que las veas cuando suceden como experiencias individuales y cambies conductualmente la dinámica. Porque cuando haces un cambio conductual, el cerebro empieza a aprender que el amor puede llegar de otras maneras, que el amor lo puedes recibir de otras maneras y que el valor te lo das tú mismo. Entonces, cuando empiezas tú a darte cuenta de todos estos sentimientos de injusticia, traición, rechazo, abandono que todos vivimos, humillación que es la imagen y demás, que, que puedas entender que ese es el momento donde tu cuerpo está defendiendo ese amor y esa validez de tu dignidad. Pero nadie te está atacando. Todos están sobreviviendo la misma situación. Todos están sobreviviendo. Ándale. Y te ayuda a hacer, bueno, nos falta nada más que no me digas cómo va a trabajar, cómo se trabaja la varía de la humillación. Esa no la... no. Pero ya te tienes que ir. ¿Qué hago? Dale, dale. Ok. La humillación, aquí hay varios puntos. La vemos como cuando hay insultos, violencia, cuando hay un ataque a tu persona. Y esa es una manera de ver la humillación base. Esa la palabra lo dice todo. Pero ¿cuál es la humillación oculta? ¿Cuál es la humillación que vivimos muchos y que no nos damos cuenta? Y esto se da en los primeros años de vida cuando tienes el padre que cuida tu imagen, sea papá o sea mamá. Aquí esta herida puede ser los dos. Quien cuida tu imagen es quien te puede activar la herida de la humillación. Cuando nosotros queremos controlar cómo se visten, cómo se ven, ¿qué estamos haciendo? Privando de una libertad al niño a elegir. ¿Y qué palabras utilizamos? Ay, no, es que van a decir que no es mamá. Ay, es que qué vergüenza, mira lo que hiciste, qué pena. Entonces, cuando yo utilizo mucho esta manipulación de la vergüenza y la pena con la imagen de cómo es mi hijo, ahí le estoy generando humillación. Entonces, ¿qué va a hacer mi hijo? Y aquí estamos hablando de tu hijo, pero también hablamos de nosotros como hijos, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Ay, no quiero que mamá sienta vergüenza por mí. Entonces voy a hacer lo que mamá me diga. Entonces voy a hacer lo que papá me diga. Porque no quiero que ellos sientan vergüenza por mi culpa. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta herida en la adolescencia y en la adultez? Yo cargo con la felicidad ajena. Poniendo a mí en Y un... con las broncas también. Por eso la máscara es el masoquismo. No estamos hablando de un masoquismo sexual con objetos y todo esto. Estamos hablando de un masoquismo donde dices, yo cedo mi bienestar porque tú estés bien. Yo cargo con tu felicidad, pero yo sé que me está costando y me está privando mi libertad. Entonces, ¿qué va a pasar la herida de la humillación? Cuando carga con la felicidad de los demás, cuando carga con la vergüenza de los demás. Va a empezar a buscar esas fugas de libertad. Entonces,
yo siempre les digo, no, aquí todo tiene que ser un balance. La humillación, tú no cargas con la vergüenza de nadie. O sea, yo me acuerdo que mi papá llegó a un punto en la vida donde se empezó a vestir en chanclas de alberca, con una guayabera y unos pantalones viejos, y así nos íbamos a comer. Yo a mi papá lo veía en las comidas, en restaurantes bonitos, y sí iba así, y yo, ya sabes, me conoces, vestiditos y taconcitos todos los días, y así, y yo decía, qué vergüenza, o sea, ¿cómo? Y me encantó porque una persona me dijo, a ver, es que él ya se ganó el derecho de hacer lo que él quiera, tú eres tú, y él es él, y cuando tú te fusionas es cuando te pierdes. Y lo hacemos mucho. Si mi esposo hace esto, si mi esposa hace esto, pues habla de mí. No, corazón. Lo que tu esposo haga, habla de él. Porque se unió a ti, por lo menos en la adultez. Aunque fueron novios de chiquitos, que te valga. Pero se casaron por lo menos después de los 20 años, aproximadamente, ¿no? Entonces, o por lo menos ya después de los 18, que es la adultez. Entonces, ya existieron sin ti. Tu pareja no te necesita, ninguna pareja va a necesitar a otra. Eso es una codependencia. Entonces, cuando tú aprendes a darle espacio a que si tu persona quiera masticar con la boca abierta, pues tú mastiga con la boca cerrada. No cargues con la vergüenza ajena y tampoco te limites tú por la vergüenza de alguien más. Porque luego llegan esas fugas donde hago excesos. Voy a salir y empiezo a tomar y me fui de bruces. O me voy a dar permiso y me voy a dar y voy a ir a cenar a no sé dónde y voy a comer ese pastel delicioso que nunca como. Y me voy de bruces. Son excesos, las compras en exceso. Todo lo hacemos en exceso. Pero si se fijan, el exceso de la humillación no es permanente, es momentáneo. Es en esos escapes que se dan de libertad. Es como, me das tantita libertad y como esas mamás que nunca salen y luego salen y se van de bruces, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca salí. Pues no, es que el balance no es sano. O ese, el hombre que no ha visto a los amigos, que trabajó todo el día y se va con los amigos y se pone una buena guarapeta. ¿Por qué? Porque, es mi libertad. Respiro. Entonces, la herida de la humillación tiene que aprender a no cargar con la vergüenza ajena, no cargar con la felicidad de otros, no aventársela a sus hijos, dejarlos ser y reconocer que tienes la libertad todos los días. Haz papelitos donde cosas que te gustan hacer a ti. Haz una listita. Haces papelitos, los doblas y todos los días sacas uno. ¿Y hoy qué me toca hacer de libertad? Hoy qué me toca hacer de libertad. Y a lo mejor va a ser meterme al Instagram 15 minutos a las 4 de la tarde cuando hay un caos en mi casa. A lo mejor va a ser irme a un café, a lo mejor va a ser hacer ejercicio más tiempo, a lo mejor va a ser ver amigos, a lo mejor va a ser un date night con mi pareja, a lo mejor va a ser, tú decides la libertad que quieres y empieza a promover, porque la libertad nadie te la da, te la das tú mismo. Y eso es como trabajamos la idea de la mía. ¡Wow! ¡Rápido! En 7 minutos más, menos, me fui. Está increíble que todo lo traigas aquí. Wow, admirable. Años con todos mis pacientes, he dado cursos, talleres, conferencias, y estoy escribiendo mi libro que se llama Libertad con Sentido, y que habla de las jaulas en las que nos encerramos por creencias y experiencias, y las jaulas son las heridas. Wow, ya queremos leerlo. Bueno, y todo partió de que me recomendaste este libro, pero si recomendaras otros 2 o 3 libros como por la línea de de estos temas de Yo les heridas. recomiendo a las parejas que sigan a Amar. Aquí lo tengo. Mira, es ella. No sé decir cómo le... Amar. Orihuela, algo así. Anamar, Anamar. ¿Y cómo se llama? Y tiene un libro que dice Sana tus heridas en pareja. Menciona las heridas, pero también menciona otras cosas. Yo creo que para hablar de este tema, es que así libros, estos son los que recomiendo. El de Lisa y el de Anamar. Son los dos que recomiendo. Porque todo lo demás lo vas a encontrar en el desarrollo del niño, lo vas a encontrar en temas de Brené Brown, que habla del rechazo. Vas a hablarlo en eventos traumáticos, en el duelo, vas a hablar del abandono, la traición, en todas esas experiencias de psicología. Entonces, creo que estas series te abren, y lo que yo te recomendaría es, con la que más te sientas identificada, busca libros específicamente de ese tema.
Ya, sí, sí, sí. O sea, si dices el abandono, voy a buscar eso. La seguridad en el rechazo o el desprendimiento o Sí. la libertad, soltando el control de lo que no tengo control. O sea, empieza a buscar el autoestima, la libertad, ese tipo de temas, porque ahí te van a hablar de estas heridas que realmente Lisa las pone como 5 heridas, pero realmente son experiencias de cómo nos defendemos cuando nuestro amor y nuestra valía está en riesgo. Wow. Nos piden que repitamos este libro, Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Este es Esmeralda. Y también está en esta versión, ¿eh? O sea, son 2 versiones. Es el mismo, nada más son diferentes ediciones, ¿verdad? Es lo mismo, pero en diferentes ediciones, pero a veces no hay uno y encuentras el otro, entonces dices, bueno, el naranja o el azul funciona. Son el mismo. Ujú. Gracias, de verdad. Siempre es una delicia. Es como que nos lo das así partidito, así la papayita y lo puedes, o sea, tienes esa capacidad y te lo admiro muchísimo. Una de que no dejas de explorar el mundo y de aprender, y eso te lo súper reconozco. O sea, siempre estás en constante estudio y lo aplicas en ti y tienes esa capacidad de poder compartir con los demás y me siento muy afortunada de compartir esta mañana contigo y ojalá que mucha gente le sirva el haberte escuchado, compartan esta información. Aquí nadie se quiere hacer influencer, sino que queremos ayudar, ¿no? Queremos ir contra todo el contenido feíto, vamos haciendo contenido bonito. Y por favor vayan pueden ver ahorita, aquí está arribita el Instagram de Jessie, búsquenla, es súper accesible, es una hermosa persona, Gracias. búsquenla, da terapia, está haciendo libro, tiene muchísimos cursos en línea, vayan a su página jessicahandal.com y gracias de verdad, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias, Marisol, por darme este espacio. Como tengo mi filosofía de la magia de aprender por el amor de compartir. Creo que eso lo haces tú también. Y el poder estar hablando de este tema que para mí ha sido transformacional y compartirlo contigo es un honor, compartirlo con tu comunidad también. Y creo que todos podemos funcionar así y crear un mundo mejor. O sea, la magia de aprender por el amor de compartir es la responsabilidad de cada ser que respira. En Qué este... bonito. Bueno, hay que vernos pronto. Gracias a gente tan hermosa que nos acompañó de principio y fin del live. Un live largo, necesario. Y nos quedamos con más ganas de más, ¿no? Gracias, Neto. Gracias a mi hermana. Gracias, Esmeralda. Estuviste todo el tiempo. Algunas preguntas no se pudieron contestar. Escríbanle a Yes. De verdad, si crees que también te ayuda a tener terapia con ella, serían súper afortunados de que tuviera un espacio para ustedes. Así que vayan allá y escríbanle ya. Gracias. Ay, Marisol, muchas gracias. Gracias a ti, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.